Cuando tenía unos 40 años, algo se rompió. No de golpe. Fue más bien como cuando una pared tiene una grieta pequeña que llevas tiempo ignorando y un día te das cuenta de que ya no puedes fingir que no la ves. Tenía trabajo, tenía proyectos personales, familia, estabilidad. Tenía desde fuera todo lo que se supone que tienes que tener a esa edad. Y sin embargo había una pregunta que no podía silenciar. ¿Esto es lo que vine a hacer? Tardé un tiempo en entender que esa pregunta no era un síntoma de que algo estaba mal en mí. Era una señal de que algo estaba bien, de que había una parte de mí que sabía que era el momento de cambiar de piel. Y lo que aprendí después, lo que cambió completamente mi forma de entender esa experiencia, fue descubrir que lo que me había pasado a mí no era aleatorio. Tenía ritmo, tenía nombre, había ocurrido de formas distintas en la vida de muchísimas personas antes de mí. Si te gusta Biografías en Singular, puedes mostrar tu apoyo en forma de like, dejando un comentario, reenviando un episodio o suscribiéndote al canal. Y no olvides darle a la campanita. Gracias. Vivimos en una cultura que trata las crisis como anomalías, como fallos del sistema, algo que no debería pasar, que hay que resolver lo antes posible y olvidar cuanto antes. Pero si miras la vida de cualquier persona con cierta profundidad, no la versión de LinkedIn, sino la versión real, descubres que las crisis no están distribuidas de forma aleatoria, tienden a aparecer en ciertos momentos, en ciertos umbrales. El final de la infancia, la entrada en la vida adulta, la mitad de la vida, ese momento entre los 35 y los 45 en el que muchas personas sienten que algo no cuadra. La llegada a la vejez, el encuentro con la propia muerte. No es casualidad, el ser humano tiene fases de desarrollo, igual que las tiene una planta, igual que las tiene el año. Y las crisis aparecen con mucha frecuencia en los puntos de transición entre una fase y la siguiente. Son los momentos en que lo que eras ya no alcanza para lo que tienes que ser, en que la ropa interior se ha quedado pequeña, en que el yo que habías construido hasta ese momento necesita expandirse o romperse. Eso no es una disfunción, es el mecanismo del crecimiento. Déjame darte algunos ejemplos. El primero es el que casi todo el mundo reconoce, la llamada crisis de los 40. Durante mucho tiempo se trató como un cliché, como algo un poco ridículo. El ejecutivo que se compra una moto, la mujer que de repente lo deja todo. Pero si miras más de cerca, lo que está ocurriendo en esos momentos no es una crisis de ego, es una crisis de sentido. La persona ha llegado a la mitad de su vida y se da cuenta, a veces por primera vez con verdadera claridad, de que tiene más vida vivida que vida por vivir. Y que lo que ha construido hasta ahora puede no ser suficiente para lo que viene. Ese reconocimiento, bien habitado, es el inicio de una de las etapas más ricas de la vida humana. Mal habitado, ignorado, anestesiado, actuado impulsivamente, se convierte en lo que todos conocemos: destrucción sin construcción. El segundo ejemplo es más amplio. Las grandes transformaciones culturales e históricas también tienen fases. Un periodo de estabilidad en el que un modelo funciona. Una acumulación de tensiones que ese modelo ya no puede absorber. Una crisis de ruptura. Y luego, si hay suficiente inteligencia colectiva, un periodo de reconfiguración hacia algo nuevo. No siempre ocurre así de limpiamente. A veces la crisis dura décadas. A veces lo que surge después es peor que lo que había antes. Pero el patrón, estabilidad, tensión, ruptura y reconfiguración, aparece una y otra vez en la historia. Lo que vivimos ahora tiene todos los rasgos de la fase de ruptura. La pregunta es, ¿somos capaces de habitar esa ruptura con suficiente conciencia como para que lo que surja después sea algo genuinamente mejor? ¿Por qué importa todo esto?
porque ver el ritmo lo cambia todo. Cuando estás en medio de una crisis y no tienes ningún marco para entenderla, la experiencia es de caos puro, de suelo que se hunde, de amenaza sin sentido. Y esa experiencia lleva casi inevitablemente a dos respuestas que no funcionan. La huida, hacer como que no está pasando, anestesiarse, o el pánico, reaccionar impulsivamente, tomar decisiones desde el miedo. Pero cuando puedes decir, esto que estoy viviendo tiene una lógica, hay personas que han pasado por aquí antes que yo, esto es un umbral y no un abismo, algo cambia. No desaparece el dolor, no desaparece la incertidumbre, pero aparece algo que antes no había, orientación. Y la orientación, en medio de una crisis, no es un lujo. Es lo que determina si lo que viene después es crecimiento o destrucción. Hay tradiciones que han dedicado siglos a cartografiar ese ritmo, a entender cómo se despliega una vida humana, qué umbrales atraviesa, qué necesita en cada momento. En los próximos episodios vamos a explorar algunas de esas tradiciones, no como reliquias del pasado, sino como mapas que siguen siendo extraordinariamente útiles. Porque un mapa no te dice qué tienes que hacer, te dice dónde estás. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas. Las preguntas de hoy son las más personales de la serie hasta ahora. Piensa en la crisis más importante que has atravesado en tu vida. ¿En qué momento de tu vida ocurrió? ¿Qué estaba terminando? ¿Qué, aunque no lo supieras entonces, estaba empezando? ¿Hay alguna crisis que estés viviendo ahora mismo o que sientas que se acerca y que al escuchar este episodio te parece que podría tener más sentido del que le has dado hasta ahora? En el próximo episodio vamos a entrar en algo que puede sonar abstracto, pero que es en realidad muy concreto. La idea de que el ser humano se despliega en el tiempo de una forma que tiene ritmo, que tiene fases, que tiene una lógica que puede leerse, y que esa lógica ha sido descrita con notable precisión por personas que dedicaron su vida a observarla. Recuerda que puedes ampliar la información de la serie en mi carta semanal. Suscríbete, es gratis. Te dejo aquí el enlace. Nos vemos.